Bueno, buenas noches, bienvenidos al Centro de Estudios Psicoanalíticos, que depende directamente de la Comisión Directiva del APA. Bienvenidos al tercer encuentro del Seminario Central sobre el concepto de síntoma en los diversos autores psicoanalíticos. Hoy el tema es el concepto de síntoma desde perspectivas lacanianas. Pusimos en singular la palabra perspectiva, sino en plural, siguiendo un poco la línea de la presentación del seminario anterior, en el sentido del lector creador, que es el lector el que le da el sentido final a un texto. Lacan decía, el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Por lo que hay, por ejemplo, tantos Lacanes como lectores de Lacan hay. Es muy difícil situar la letra o la enseñanza de Lacan por fuera de un efecto de lectura, de una singularidad que lee, y ojalá que así sea. Y bueno, esta es la manera que nosotros, creo, en general tenemos de leer a Lacan en APA, y además siempre situándolo o contrastándolo con algún significante 2, con un otro autor, generalmente ese otro autor es Freud, pero también muchos otros autores psicoanalíticos, y también autores de la valiosa Escuela Argentina de Psicoanálisis. Uno de los grandes síntomas del ser humano que nos ha mostrado justamente Jacques Lacan es el grado de extravío que tiene el sujeto en el lenguaje, y por lo tanto el grado de extravío que tiene un sujeto cuando trata de nominar o poner en palabras su propio deseo. Este es uno de los grandes síntomas y motivos de consulta en el psicoanálisis. Recuerden que Lacan traía de una manera un poco anticartesiana, o daba vuelta el aforismo de Lacan, y Lacan da vueltas el aforismo de Descartes y dice: soy donde no pienso, pienso donde no soy, mostrando esta dificultad del ser para encontrarse en las palabras. Bueno, este es un extravío para mal, porque bueno, no hay relación, proporción entre dos interlocutores, no hay acople perfecto porque las palabras son equívocas. Puede haber sí un acople perfecto anatómico entre dos sujetos, pero nunca un acople simbólico perfecto. Y es un extravío para bien, porque si bien hay malentendido, ese malentendido nos permite crear y generar novedad. Crear, por ejemplo, un surcido sintomático en una hendidura de lenguaje o de incomprensión estructural entre dos sujetos o entre muchos sujetos para anudarlos un poco. El síntoma en ese sentido es una metáfora que en algún punto permite la relación humana. Y esto lo traigo como contestación a una de las preguntas de la vez pasada sobre la pareja como síntoma. El síntoma en la pareja, aunque muchas veces pareciera ser el problema, suele ser lo que ata. Eventualmente se tratará, si el síntoma de la pareja es muy sufrido, de cambiarlo por otro, pero no de abolirlo, porque se va también la pareja. En el sentido que el síntoma finalmente es lo que construye el lazo social, y algo de esto lo vimos en el primer encuentro: la angustia, por lo contrario, dispersa. Además del síntoma, construir la individuación, porque finalmente, bueno, somos síntomas. También haciendo una revisión de otros temas que fuimos hablando, el concepto, por ejemplo, de yo va quedando a lo largo de estos encuentros como lugar de las funciones cognitivas, mientras que el síntoma aparece casi como la huella digital del sujeto. O por lo menos el síntoma habla de una verdad personal importante. Hay una relación muy importante entre síntoma y verdad. O al menos el síntoma nos trae la verdad de una manera particular de gozar, que además esa manera particular de gozar suele llegar de algún otro, generalmente la familia. Y el síntoma también tiene la característica, esto también lo fuimos viendo bastante,
de ser la más constante de las formaciones del inconsciente. Los fallidos, los sueños, los lapsus, el chiste, bueno, todo eso es evanescente. Mientras que el síntoma, guste o no, da unidad al ser a través del tiempo. El próximo encuentro, bueno, justo dentro de un mes, va a ser sobre el síntoma en el tiempo. En los encuentros pasados también hablamos del síntoma en relación al mecanismo de la represión, principalmente la represión de lo sexual, el síntoma como sustitución por otra cosa, de un acto sexual no realizado, y también hablamos del síntoma en relación a la repetición. En el síntoma está la repetición de marcas traumáticas que han quedado inscriptas. Esto tiene mucho que ver con el concepto freudiano de la fijación. Y también está el síntoma, en el síntoma la repetición del encuentro del ser parlante con lo imposible de decir o de escribir. Esto lo trajo, por ejemplo, el doctor Cotros en el primer encuentro, la relación del síntoma con la falla de lo representacional. Es decir, que es paradójico, porque algo se escribió demasiado o porque algo no se escribió por efecto, por exceso o por defecto, hay síntoma. También hablamos del síntoma en relación a lo que tiene de descifrable en la neurosis. Este es el síntoma como acertijo, que necesita un aparato psíquico bien constituido. El doctor Valls y el doctor Kanziper trajeron material clínico en relación a lo descifrable del síntoma, y también hablamos del síntoma, y ahí hay que ver si llamarlo así, en relación a situaciones donde la estructura psíquica representacional no da abasto para tramitar lo pulsional. De algo de esto habló la vez pasada el doctor Albert Feinstein y trajo, bueno, material clínico. Y ahí aparece lo que un primer Freud llamó neurosis de angustia, que ahora, bueno, se llaman ataques de pánico. Y además de la neurosis de angustia, en la psicosis y en la psicosomática también hay un encuentro directo con lo pulsional, sin la deriva representacional. Algunos a estos encuentros directos de la pulsión, a encuentros directos con la pulsión y a todo lo que deriva desde allí, lo siguen llamando síntomas, otros prefieren llamarlo fenómenos, pero bueno, conviene retener este pequeño lío semántico que hay entre los analistas cuando hablamos de estas cosas. Pero bueno, cuando el aparato psíquico está armado, el síntoma en general tiene que ver con el pasado, y es lo que Freud decía, con mucha lucidez: el neurótico sufre de reminiscencias. El síntoma es una reminiscencia, la transferencia como síntoma fundamental de la sesión es una reminiscencia. Sin embargo, hubo un hombre, y con esto, bueno, termino, que cuando caminaba lo hacía con la cabeza y la parte superior de su cuerpo muy proyectados hacia adelante, como queriendo agarrar el futuro. En vez de caminar así, caminaba así. Y bueno, si alguien camina de esa forma, tiene muchas posibilidades de caerse. Pero como caminaba con pasos tan rápidos, no se caía. También este hombre, cuando esquiaba, bajaba las pendientes de manera recta, directa hacia el objeto, directo hacia el futuro, sin hacer esas circunvalaciones que hacen los esquiadores cuando, bueno, descienden montañas. También este hombre, cuando iba, por ejemplo, a un museo o a visitar una iglesia en Europa y llegaba fuera del horario, conseguía, moviendo cielo y tierra, que le abrieran las puertas. Era un hombre con capacidad de vencer el obstáculo del otro. También parece que no respetaba los semáforos en rojo. Eso, bueno, eran otros tiempos. Y también este hombre, ya habrán adivinado quién es Lacan. Siendo ya viejo,
no hablaba nunca del pasado, sino hablaba solo del futuro. Cero nostalgia, puro lanzamiento y proyección hacia adelante. Estas son, bueno, algunas anécdotas que toman categoría, que quizás a la larga dicen más que todo un tratado de 200 páginas. Yo las tomé de varios biógrafos y las supongo más o menos ciertas. Entonces, en un hombre tan proyectado al futuro, viviendo en el futuro, podemos preguntarnos dónde aparece el síntoma que tiene que ver con el pasado y la reminiscencia. Bueno, Lacan nos lo dice en su seminario 24, en Lanzhou, dice, bueno, lo real es mi síntoma. O sea, la categoría de lo real, concebida como lo que no cesa de no escribirse, como lo que le falta a lo simbólico, y bueno, 1000 definiciones más, es el síntoma de Lacan, y bueno, asumido por él. Es decir, Lacan, tan olvidado del pasado y tan proyectado al futuro, necesita también un síntoma para constituirse. Un síntoma que no tiene que ver ya con la historia y la reminiscencia personal, sino que es un síntoma hecho de intelectualidad en este caso, o es una categoría intelectual. Con esto quiero traer la necesidad absoluta del síntoma para constituirse, para no dudarse, y principalmente lo estructural del síntoma. No solo lo histórico, que fue quizás más los que vivimos en los encuentros pasados. Y bueno, supongo que mucho de esto, de lo estructural del síntoma, nos traerán los invitados de hoy, ambos profundísimos lectores de Lacan, con muchísima práctica clínica y de escritura, el doctor Carlos Bach y la doctora Mirta Goldstein. Mirta también es nuestra vicepresidenta. Bueno. ¿Querés empezar vos? Bueno, ¿se escucha? Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. El síntoma. Yo voy a tratar de remitir el problema en algunas pocas direcciones, porque, como tal vez ustedes ya se empezaron a dar cuenta en las reuniones anteriores, hay una equivocidad inexorable en el término. Es interesante porque esa equivocidad tiene, por lo menos, a mi modo de ver, dos niveles. Cuando escuchamos un síntoma en análisis, cuando alguien viene a análisis y por supuesto trae sus síntomas, esto es sus problemas, sus dificultades, las situaciones por las que se decidió a consultar, este síntoma o estos síntomas siempre abren a una gran cantidad de direcciones. Por supuesto, no son pasibles de una lectura única, unívoca, ¿no? Lo cual, por lo demás, no sería una lectura, pero esto ya es adelantar un poco de lo que quisiera transmitirles hoy. Entonces, hay una cierta equivocidad. Un síntoma cualquiera pasa, relampaguea, transcurre por distintas direcciones de sentido, ¿no? Nunca por una sola. Y algo de eso acontece, a mi entender, con la noción misma de síntoma en psicoanálisis. La noción de síntoma tampoco es reductible a una única definición, una sola categorización. De ahí su riqueza y también parte de las controversias y las diferencias que en la historia del psicoanálisis se van anotando al respecto. Yo voy a tomar solamente dos caracterizaciones diferentes. Una ni siquiera es, en verdad,
es una aproximación al problema del síntoma desde Lacan, y la otra es un poquito más cercana a una, no digo una definición, pero a un intento de localizar qué es lo que está en juego allí. Decimos, lo decía recién Diego, el síntoma como formación del inconsciente. Formación del inconsciente, me gustaría tratar de transmitir la posibilidad de entreabrir esos términos, por lo menos en dos direcciones distintas. Formación del inconsciente, gramaticalmente es lo que llamamos un genitivo, como cuando uno dice la salida del sol, ¿no? La formación del inconsciente. Y lo que trataré de abrir ante ustedes es que este sentido del síntoma como formación del inconsciente es válido en las dos direcciones del genitivo. Esto es, el inconsciente, eso que llamamos inconsciente, tiene formaciones, es decir, modos de manifestación en el síntoma, pero también a través del síntoma, eso que llamamos inconsciente adquiere una cierta estructura, una cierta formación, que de no ser por esa punta sintomática, no pasaría de ser a lo sumo una presunción, pero no tendría ninguna materialidad, por así decir. Esta distinción hace a una distinción mayor en el abordaje por Lacan del inconsciente, que lo voy a mencionar de pasada nomás, pero es realmente muy, muy amplio en sus consecuencias, y yo diría que define lo esencial de la aproximación lacaniana a la clínica analítica, y es el estatuto del inconsciente, que dice Lacan, no es óntico, esto es, no es del orden del ser, sino ético, es del orden de lo que debe llegar a ser. Dicho de otro modo, que hasta la escucha de un síntoma en análisis, no hay derecho siquiera a estar seguro de que hay allí un inconsciente. Lo voy a decir de otra manera, en un sentido muy abreviado, muy reducido, muy esquemático, podemos decir que alguien que llega a un analista por primera vez, en su primera entrevista, en la primera ocasión que va a hablar a un analista, entra con sus síntomas. A mí me pasa esto, tengo tal problema con mis jefes en el trabajo, o con mis novias, o con mi padre, o me hago pis en la cama, o no me puedo sacar de la cabeza tal estribillo y no sé por qué. Síntomas. Cuando sale de la última de los encuentros con su analista, sale con un inconsciente, que cuando entró no es seguro que lo tenía. De ese síntoma, éticamente resultó un inconsciente, en el mejor de los casos, porque por supuesto eso no siempre sucede. A lo sumo esa es la apuesta del análisis. Entonces, formación del inconsciente en esta doble dirección del genitivo. Yo no estoy seguro si más o menos me siguen, doy por sentado que sí, por los rostros, pero si se quedan muy afuera de algo, por favor me interrumpen, ¿no? Igual va a haber preguntas sobre el final. Decía que son dos, entonces, las aproximaciones en Lacan desde la que yo quería abrir este problema. Una es la que acabo de decir, formación del inconsciente en el doble sentido, como manifestación del inconsciente, pero también como aquello a través de lo cual había inconsciente, ¿no? Porque volviendo al
a la pequeña anécdota de recién, se entra con un síntoma, se sale con un inconsciente, ese inconsciente parece que lo había, pero solo lo había después de que fue puesto en el horizonte del análisis el síntoma y analizado. Es decir, hay allí una temporalidad retrospectiva que hace haber sido lo que no es seguro que haya sido de no ser por la lectura. Ah, yo me hacía pis en la cama porque en aquella ocasión, etcétera, etcétera. Ahora vamos a trabajar un síntoma que está en un caso de Freud, uno de los menos transitados, de los menos comentados, de los menos trillados. Muy brevemente, para poner a prueba estas cosas. La otra perspectiva de Lacan, que me gustaría arrimar o hacer converger con la primera, es simplemente el síntoma como partícipe de lo que Lacan llama función significante, particularmente la función de sustitución significante. Esto es de sustitución metafórica. El síntoma, abonando la función significante, leído desde la función significante, implica simplemente algo que es fácil de decir, que tal vez no es tan sencillo seguir en todas sus implicancias, significa que ese síntoma supone, una vez vertido en palabras, una vez puesto a trabajar en la transferencia, esto es, en el dispositivo analítico de alguien que habla y alguien que escucha, supone ubicar un término bajo la barra de la represión. Repito, ubicar un término bajo la barra de la represión. Esto quiere decir, si a alguien siempre le duele la cabeza en tal situación, está claro que le duele la cabeza, pero tomar eso como síntoma en análisis implica, allí hay algo que no está dicho en el decir me duele la cabeza, que habrá que desplegar las ocurrencias asociativas, habrá que desplegar el lenguaje en transferencia, esto es, el lenguaje tendrá que acceder a lo que llamamos discurso analizante, que lleva puestas algunas marcas de la escucha ya, de la escucha que va teniendo, para que se haga evidente, no tanto y en última instancia no, qué es eso que está bajo la barra de la represión, pero sí necesariamente que hay algo bajo la barra de la represión. No sé si queda claro. El dolor de cabeza quiere decir que hay algo. Este algo seguramente se va a entreabrir y no va a llegar a su punto final. Vamos a entrar en este muy breve reseña de un caso de Freud que está citado por Freud al menos en dos de sus textos, que son un texto de 1908, que es Ritos obsesivos y prácticas religiosas, y luego en la década de en los años 1915, 16, en las lecciones de introducción al psicoanálisis. 16, 17. Es una mujer que le cuenta a Freud que ella tiene la compulsión, así la define Freud, la compulsión, por supuesto que no tiene ninguna razón valedera para eso, pero se ve obligada a hacerlo, de anotar el número de los billetes de los que se desprende para pagar lo que sea. Los billetes de papel tienen una numeración y ella tiene que anotar el número antes de desprenderse de ese billete, y obviamente esto es una tortura en su vida cotidiana. Abreviando un poco, lo que Freud nos cuenta es que en el discurrir asociativo, lo que va surgiendo es que esta mujer había tenido un pretendiente, un señor que le arrastraba el ala, como se dice,
pensemos en aquellas épocas, ¿verdad? Principios del siglo XX, que en una ocasión la invitó a tomar el té o algo así, y por alguna de esas circunstancias que se dan, él no tenía una moneda para dejar de propina y le pide a ella, o para pagar el tranvía o algo así, y entonces ella le da una moneda. Y el caballero le dice que esta moneda recibida de la mano de tan bella dama, nunca me voy a desprender de ella. Esta moneda que estuvo en el poder de su mano, yo nunca me voy a desprender de ella. Y se la guardó. Y luego ella siempre se quedó con la intriga de si efectivamente el caballero había cumplido con su promesa. Y le hubiera gustado verificarlo y comprobarlo. Solo que, dice Freud, no había manera de verificarlo, porque las monedas no tienen numeración. Las monedas metálicas no tienen numeración. De manera que el síntoma operó una sustitución significante. Una sustitución. El papel moneda también es moneda, pero es moneda impresa en papel. Y esa sí tiene numeración. De modo que allí hay un primer nivel de una sustitución. Anotando el número de los billetes sustituye a la imposible anotación de la moneda. Esto es la imposible verificación de si lo que este señor le había dicho era verdad o no era verdad. Hasta ahí tenemos un primer nivel. Me parece que me siguen, estamos más o menos. Pero la función significante de sustitución que está presente en el síntoma no termina ahí, porque en efecto, aquí tenemos una sustitución. Si vamos a la fórmula, a una fórmula que Lacan formula en algún texto de su primera época, que es la instancia de la letra, pero no importa, no nos vamos a detener en la cuestión enciclopédica. Pero allí el síntoma como metáfora, lo importante es, dice él, tiene el valor de trasponer la barra de la represión. Esto es, a partir de el billete anotado, algo se accede a la moneda que estaba fuera de juego, no estaba en la conciencia de esta mujer cuando anotaba los números de billetes. Ella no recordaba nada de esto. Pero a su vez esta moneda está en una contigüidad con otros elementos. La moneda, efectivamente, es la que ella había tenido en la mano. ¿Y cómo me voy a desprender de una moneda que estuvo en contacto con tan bella mano?, dijo el caballero. De modo que a través de la contigüidad de la moneda con la mano, está nada menos que todo el cuerpo de ella como mujer. La mano ya es ella, ya es su cuerpo, y entonces el valor de ella como mujer para él. Dicho de otro modo, hay una sustitución, pero el término sustituido, el término que no estaba presente, a su vez tiene una contigüidad. Si la sustitución es metafórica, dice Lacan, jugando con, ustedes saben, las figuras retóricas de las lenguas efectivamente habladas, sustitución metafórica, en esa sustitución metafórica del billete, de la moneda por el billete, queda picando ahí, queda dando vueltas una contigüidad metonímica, que es la moneda, la mano y el ser femenino de ella para él. Y una pregunta que esa es imposible de responder. Por eso la imposibilidad de anotar el número de la moneda, porque no tiene número, la imposibilidad de verificar si él guardaba la moneda o no, se presta para esta pregunta, para acotarla al menos, que no tiene respuesta, y es algo así como, ¿qué es ella para él? Quiere decir que ahí tenemos por lo menos tres instancias. Tenemos un elemento que es el que está presente en el síntoma, los billetes. Tenemos un elemento sustituido, la moneda de la ocasión singular en que fueron dichas esas palabras, y tenemos la residualidad por contigüidad de esa moneda sustituida,
que es la mano, todo el cuerpo de ella y toda ella. Y una pregunta, con lo cual podemos situar en una aproximación un tanto esquemática, si se quiere, una dimensión imaginaria, que es lo que ella sabe de lo que le pasa. Tengo esta tortura encima que no puedo dejar de anotar los números de los billetes. Un cierto trayecto simbólico, esto es lo que va del billete a la moneda, de la moneda a la mano, que es algo que solamente en análisis se puede hacer, y de la mano a la pregunta, y lo que llamamos un real imposible de representar, que es lo que está acotado por esa pregunta, el valor de lo femenino para el deseo de un hombre. Una vez que estos lineamientos, que estas direcciones de lectura se hacen posibles en la situación analítica, en transferencia, esta estructura de combinatoria le da cierta forma al inconsciente, hace haber habido un inconsciente. Yo que me pasé no sé cuántos días o meses o años de mi vida anotando números, como otra gente tiene que caminar por la baldosa del medio, o tiene que recitarse la marcha de San Lorenzo en tal o cual situación, o lo que fuera, porque los síntomas tienen ese valor de algo que uno no entiende por qué, pero ahí está. O me pongo colorado en tal situación y no en tal otra. O le tengo miedo en mi fobia a situaciones que los demás no le tienen miedo y que no hay manera cognitiva de explicar. Esta lectura de todos esos eslabones, ahora, resulta que en mi inconsciente tal y tal cosa, ¿no? Estaba la pregunta despertada por la frase de ese señor en esa ocasión. ¿Estamos bien? Sí. Quiero redondear. Entonces, repito así, rápidamente. Hay una función significante que se especifica como sustitución, que produce un cierto franqueamiento de la barra de la represión. El franqueamiento, a su vez, permite articular algo que estaba allí sustituido. Podemos llamar a eso sustituido el deseo. El síntoma sustituye al deseo. Y el deseo tiene que ver con esa deriva que va, en este caso, de la moneda, que era lo sustituido por el billete, a la mano y al cuerpo femenino y a la pregunta por el deseo del hombre respecto de ese cuerpo. Quiere decir que la lectura del síntoma a la vez produce un cierto franqueamiento de la represión y a la vez un mantenimiento, porque en última instancia hay algo allí que no se termina de dilucidar. Esto, si uno lo quisiera profundizar más, por supuesto, entra en la perspectiva de lo que en la teoría freudiana llamamos los distintos niveles de lo reprimido. Lo secundaria o propiamente dicho reprimido y lo primariamente reprimido, lo que no se podría levantar de la represión porque nunca fue consciente. En todo caso, lo que sí se puede es acotar esa opacidad, no iluminarla, pero acotarla. Esa opacidad, en este caso, vuelvo a repetir, la opacidad de lo que significa el cuerpo femenino propio para una mujer ante la mirada de un hombre y ante el deseo de un hombre. ¿Qué será lo que a él le pasa con esto, que soy yo o que encarno yo? Y lo que el análisis permite a lo sumo es anotar, escribir, hacer alguna marca de ese tope real. Bueno, está aquí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, has dicho que el síntoma, a través del psicoanálisis, produce no solo una anotación, sino produce un inconsciente y un deseo, ¿no? No es poca cosa. Ahora, Mirta Goldstein. Sí. ¿Me paro? Bueno,
pones, por favor, Guille? Gracias. Bueno, el problema de ser la última cuando uno expone es que seguramente va a repetir muchas de las cosas que ya se dijeron. Como bien dijeron los que me precedieron, siempre hay una lectura y un matiz diferente, ¿no es cierto? Bueno, para mí hoy en día hablar de psicoanálisis es hablar de lo que voy a denominar el síntoma freudiano lacaniano. Me parece que esa es la cuestión de la dirección de la cura y de lo que hoy podríamos decir es un análisis. ¿Me pasás, por favor? Entonces, lo que pensé es como una manera de acotar lo que quería decir, pero también de desarrollarlo, es tomar dos frases de Lacan para poder, digamos, trabajar qué es para mí, por lo menos, el síntoma freudiano lacaniano. Yo no los puedo separar. No solo porque Lacan es el lector exhaustivo de Freud, y Freud es la fuente intelectual de Lacan, no podrían existir un Lacan sin un Freud, autores, ¿no? Como autores, sino porque para ambos el síntoma es fundamental. Podríamos decir que el síntoma define la neurosis. Entonces voy a tomar la frase de Lacan, nadie habla sino de su propio síntoma, y después voy a tratar de desarrollar el síntoma, es una metáfora, que ya Carlos empezó a desarrollarlo, pero que seguramente vamos a poder ampliarlo. Tomemos la primera frase, nadie habla sino de su propio síntoma. Esta frase ya nos involucra a todos los neuróticos, aún aquellos que pensamos algunas veces que estamos asintomáticos. Como bien dijeron, el síntoma, tenemos síntoma porque hablamos. Entonces titubeamos, entonces tenemos equivocaciones, generamos malestar en nuestra comunicación, enojos, broncas, peleas, es decir, que algo se nos escapa. Entonces les propongo pensar al síntoma como un espacio-tiempo ineludible en la estructura del sujeto, esto ya lo dijeron, y también en la dirección de una cura. Pero ¿a qué llamamos la estructura del sujeto? Es al modo peculiar de cada quien de anudarse lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, que en ese anudamiento somos cada uno totalmente singulares. No hay dos iguales, podríamos decir. Entonces, voy a tratar de demostrar que el síntoma freudiano lacaniano tiene esta manera de juntarse y también de diferenciarse. El síntoma freudiano, a mi gusto, es la manifestación de la eclosión de la neurosis. Es decir, no hay neurosis sin síntoma, no hay síntoma sin neurosis. Y para Freud está en el centro de las neurosis de transferencia, la fobia, la histeria, la neurosis obsesiva. ¿Qué agrega Lacan, podríamos decir? Es este lugar estructural del síntoma, como producto del funcionamiento de la cadena significante. Podríamos decir del hablar-oír. Entonces, tenemos un rasgo o un sesgo mucho más psicopatológico, podríamos decir, freudiano, ¿no? Más ligado a la neurosis, y un sesgo que no se separa, sino que se acopla a la visión, podríamos decir, freudiana, de este lugar como el síntoma como estructurante. A tal punto que para Lacan, digamos, el calce de lo inconsciente es el síntoma fóbico infantil, ¿no? Que Freud también desarrolló en Juanito. Lacan va a leer exhaustivamente el caso Juanito. Pero para ambos, que es lo común,
En ambos, el síntoma lo que denuncia es que algo no anda. Dice, algo cojea. ¿Y qué cojea? Podríamos decir que la angustia. Entonces, el síntoma esconde la angustia porque la metaforiza, la liga a representaciones. Y entonces, por eso es que es tan importante detectar el síntoma imperceptible para el sujeto y el síntoma declarado para el sujeto, que seguramente va a tener otra versión, esto siguiendo también lo que decía recién Carlos, durante la travesía del análisis. Voy a dar un ejemplo mío, de mi clínica, podríamos decir. Un señor zapatea de una manera casi imperceptible cada vez que atraviesa el felpudo de mi consultorio y entra al consultorio. Esto se repite hasta que en un determinado momento el repiqueteo de ese zapateo imperceptible se escucha más. Y entonces el analista no solo lo ve, sino que también lo escucha. Entonces le dije, algo parece detenerlo en el felpudo y se está haciendo oír. ¿Qué produjo esto? La invitación del analista a, bueno, hable no solamente sobre la acción, sino también sobre la vergüenza, porque al ser descubierto hubo un arrebato de vergüenza en este sujeto. Fue descubierto, algo que estaba cubierto afloró. Y entonces, ¿cuáles fueron sus asociaciones? Los modos inhibitorios de detenerse para él en la vida, que lo hacían sentir minusválido, impotente, un felpudo, y tragarse la rabia queriendo muchas veces matar al otro que tenía al lado, rival o pareja. Es un paciente que viene de una pareja muy violenta. Por supuesto que estas asociaciones condujeron al padre. Porque la otra frase lacaniana que tendríamos que agregar aquí es que Lacan dice, el padre es una metáfora. Entonces el síntoma es una metáfora y el padre es una metáfora, con lo cual vamos a llegar también que el padre es un síntoma también. Cada vez que el sujeto es descubierto, sorprendido, por supuesto que aparece la vergüenza, el pudor, la rabia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido el síntoma, no se sabe ni por qué, ni para qué sirve. Produce malestar, incomodidad, es difícil de esconder en el público, ¿no? Si me rasco la cabeza, ¿cómo hago si estoy hablando? ¿No? Digo, todas esas menudencias, podríamos decir, esas cosas que sobran, que están de más y que tanto mortifican al sujeto y que incomodan en las relaciones con los otros. Entonces, el síntoma no tiene sentido, pero el neurótico, ¿qué hace? Le da un montón de sentidos, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, esto me pasa porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto. Seguramente no está ahí su verdad, ¿no? ¿Y esto qué lleva a Lacan a decir? Una premisa en la dirección de la cura y clínica totalmente. Dice, analistas, por favor, si el neurótico viene tan lleno de sentidos, tanto comprende de su síntoma, por favor, no le den más sentidos, no lo inflen al síntoma. Traten de hacerlo hablar. Y en ese sentido, Lacan es totalmente coherente con el primer Freud, aún antes, podríamos decir, del surgimiento del psicoanálisis, cuando trata a Emi y Freud le dice, en 1890 y pico, Freud le dice a Emi, que viene con dolores de cabeza, le dice, ¿por qué tiene dolores de cabeza? Trata de recordar para mañana, porque venían todos los días a verlo a Freud, sus analizantes, entonces le dice, trata de recordar por qué tiene dolores de cabeza. Entonces Emi se enoja y le dice, ¿pero por qué me pregunta siempre por qué, por qué, por qué? Déjeme tranquila, déjeme hablar, le dice Emi. Y entonces Emi, ¿qué hace? Inventa un analista.
En ese momento Freud deja de ser un médico y se constituye en analista. Y en ese mismo acto ya tenemos involucradas la noción de inconsciente y de síntoma, a la manera que la podemos hoy reconocer. Freudiano, lacaniano. En ese sentido, hace poco dije que Emi me parecía la primera lacaniana, porque también hace un corte. Basta, Freud, cállese. Pase a otra cosa, le dice, ¿no? También, como recién dijeron, en función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, Lacan dice que el síntoma es verídico, es decir, que encierra una verdad del sujeto, un exceso, algo de lo simbólico que perturba lo real, pero algo de lo real que viene a perturbar lo simbólico. Entonces aquí nuevamente vuelvo a esto que les decía freudiano-lacaniano al principio. En esta idea está la idea de un mal funcionamiento. Algo funciona mal. Entonces, en la dirección de la cura, hoy escuchaba a un profesor anterior, a Santalla, que decía, bueno, algo así como que no traten de arreglar el síntoma, esa no es la posición del analista, es la posición del médico. Pero hay algo que funciona mal, esta es podríamos decir, la visión más acorde con eso que les decía al principio freudiano, más en el sentido psicopatológico. Y Lacan, en el último tramo de su enseñanza, dice, el síntoma no es un mal funcionamiento, es el mejor funcionamiento posible para ese sujeto para arreglárselas con su goce. Ese resto de esa operación de estructuración subjetiva, de división subjetiva, digamos que para todos los neuróticos, podríamos decir por igual, aunque diferente. Ese resto de satisfacción pulsional, diría Freud, reprimido, es lo que insiste en el síntoma y lo que hace que el síntoma, a diferencia de las otras formaciones del inconsciente, esto lo decía Diego, no sea fugaz. Un lapsus es fugaz, ¿no? Tuve el lapsus, me lo olvidé. El síntoma tiene permanencia e insistencia y eficacia. Persiste. Se puede transformar, pero es difícil que no tengamos síntomas. Bueno, les decía que el síntoma es fundamental tanto en la concepción freudiana como lacaniana en la dirección de una cura. Y en el seminario 11, cuando Lacan trabaja los 4 conceptos fundamentales, el síntoma no está allí. Habla de transferencia, repetición, inconsciente, pulsión. ¿Y dónde está el síntoma? Está implícito en toda la obra lacaniana, a tal punto que en el final de sus seminarios, los últimos seminarios, dice identificarse al goce del síntoma. Y esto se constituye también en no en un objetivo, pero sí en una premisa de dirección de la cura y de final de análisis. Después voy a mostrar que hay otra frase que también se agrega a esto. Bueno, entonces, el síntoma por un lado es la enfermedad y por el otro lado es un intento de curación. Y yo creo que es ahí donde junto esto que se llamaba el síntoma freudiano-lacaniano, que no es uno sin el otro. Bueno, la segunda frase. El síntoma es una metáfora. Una formación sustitutiva, dice Freud. ¿Y qué es una formación sustitutiva para Lacan? La sustitución de un significante por otro significante. Entonces, sustitución, metáfora y síntoma
son diferentes, pero tienden a homologarse en esto que estamos tratando de explicitar. Y entonces el síntoma tiene dos vertientes, la vertiente del goce real, la vertiente simbólica del significante. Dice Lacan, el síntoma es una inscripción sustitutiva y supletoria, o sea, una suplencia inconsciente de la siempre fallida castración simbólica, ¿no? Y entonces, el anudamiento real simbólico imaginario, y hablamos de las neurosis, porque, digamos, como en las neurosis tenemos una falla de la inscripción de la castración, en la psicosis no hay síntoma porque hay una forclusión de la castración. Entonces, en inhibición, síntoma y angustia, Freud también toma este sesgo de entender la castración como la satisfacción de un impulso reprimido, como un resto, tal como lo toma Lacan, algo que junta, ese goce que junta esas dos dimensiones diferentes entre el placer y el displacer. El goce, podríamos decir, es esa juntura entre lo que queda del lado del placer y lo que queda del lado del más allá del principio del placer. Y en Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud dice, todo displacer consciente es placer profundo que no puede ser vivido como tal. Y cuando describe el tormento del hombre de las ratas, dice, se trataba de horror ante un goce del cual no tenía la menor conciencia. Entonces, ¿cuál es esta vertiente real? Este resto de goce, podríamos decir, que insiste, por lo cual, como veíamos antes, el síntoma resiste a la interpretación, no se deshace el síntoma de su formación por la interpretación, sino dejándolo hablar, que fluya, podríamos decir. Y este goce es lo que para Freud está ligado a la compulsión a la repetición, a esta insistencia de una inscripción diferente, de una metaforización diferente que nunca va a llegar a ser completa. Siempre ese resto gozoso queda ahí como una falla, como producto de esa falla de la inscripción de la castración en el sujeto neurótico. Estoy tratando de acortar un poquito porque así llegamos a las preguntas. Tenemos también entonces la perspectiva significante, simbólica. Y cuando Lacan estudia profundamente a Juanito, el caso Juanito de Freud, dice que el caballo, que es el objeto fóbico, ¿no?, de Juanito, dice, es un significante metafórico. Ahí está todo dicho, podríamos decir. Y dice que viene a suplir la falla del padre como agente de la castración. Entonces tenemos, por un lado, la sustitución, por el otro lado, la suplencia, lo que viene a suplir la falla de la inscripción de la castración. Guille, ¿puedes ponerme la otra? Sí, ya termino. No, la posterior. Esto. Entonces, si hablamos de metáfora, tenemos que ir a la metáfora paterna. No vamos a hablar hoy de la metáfora paterna, ¿sí? Pero ahí queda claro cómo lo que veíamos recién de la sustitución. Hay algo, un significante, que viene a sustituir a otro significante. El nombre del padre viene a sustituir al significante deseo de la madre. Esto tiene que ver con el Edipo freudiano, porque ¿cuál es la función, podríamos decir, del padre en el complejo de Edipo? Ser un significante que es sustituyente
de ese primer significante, podríamos decir que adviene a la simbolización, que es el significante materno. Entonces, para la X, ese enigma, ese resto, ese que también Carlos traía en su ejemplo, es donde aparece, lo podemos poner como una X, donde dice significado al sujeto. La otra, dice, por favor, gracias. Entonces acá les quiero mostrar cómo el S2, acá hay un ejemplo de un caso clínico, ¿no? Pero bueno, no importa, tomemos S1, S2, el S2 retroactivamente, ¿no?, hace consistir al significante primero. Esto podríamos decir que es el funcionamiento de la cadena significante. ¿Qué queda por debajo de esta operación de división subjetiva? El sujeto y el A, la letra del goce. Esto va a pasar a la fórmula del fantasma, porque en el síntoma tenemos conflictos de deseo, tenemos identificaciones y tenemos fantasías. Para Lacan, una fantasía primordial, fundamental para ese sujeto. ¿Qué tenemos de al lado de arriba de la barra? El síntoma. Entonces podríamos decir que todo nuestro funcionamiento, nadie habla sino de su propio síntoma, es sintomático. Cuando Lacan dice el discurso del analizante tiene que histerizarse en el análisis, ¿qué está diciendo? El discurso del analizante tiene que sintomatizarse. Ven que el síntoma aparece como el núcleo de lo que podemos hoy decir análisis en esta vertiente psicoanalítica. Bueno, voy a dejar acá y si hay preguntas, las contestamos. Bueno, muchísimas gracias, Mirta, y le damos la palabra al S2, al auditorio. Reflexiones, preguntas, comentarios. Hay angustia, hay síntomas y hay inhibición, pero esperemos que no sea la inhibición lo que prime. Si podés presentarte, te lo agradecería mucho. Ahora te dan el micrófono. Hola, mi nombre es Guillermo y por ahí me genera más pregunta, por ahí cómo hacen los analistas justamente, o si se pueden identificar algunas intervenciones que hacen justamente a la exteriorización de un síntoma o a que pueda hablar un síntoma. Es decir, no ponerse en el lugar del médico o por qué le duele la cabeza, sino cómo hacer no solamente para que se exteriorice todo el síntoma, sino que además poder dar intervenciones que tengan algún resultado en el cambio del síntoma, o sea, en el cambio de la posición de goce, mejor dicho. Digo, porque a veces uno cae en muchas descripciones, ¿no? De todo esto, pero a veces es como difícil ver cómo se despliegan en la clínica, o por lo menos cómo el accionar del analista. Yo diría por de pronto, volviendo sobre algunas cosas dichas por mí y por Mirta, pero por ahí esquematizando un poco, que hay dos tramos necesariamente, ¿no? Una vez puesto a hablar el síntoma, ¿qué quiere decir? Mirta lo explicaba, me parece recién, ¿no? Dejarlo hablar. El dispositivo analítico implica una oferta, implica hable de lo que sea. Y la oferta es, esto no va a ser tomado como en una conversación cualquiera. Esto quiere decir algo.
pero no sabemos lo que quiere decir caballo cuando Juanito dice que le teme al caballo. No sabemos lo que quiere decir billete cuando esta señora dice, tengo que anotar el número de billetes. Si usted no habla, yo no sé lo que es eso. Y cuando hable tampoco es que yo sé, sino que lo que va hablando va entreabriendo algún saber. Entonces, ese es un primer momento. Algo por esas leyes que podemos llamar simbólicas, ¿sí? El caballo de Juanito, Juanito lo dibuja, y por el bozal, él mismo dice, tiene que ver con el bigote del padre. Ahí hay una conexión. Lo mismo que la conexión del billete a la moneda, de la moneda a la mano, de la mano a todo el ser femenino. Entonces, un tramo es que el hablar va abriendo esas conexiones. El otro tramo, que me parece que Mirta también lo ponía de relieve bien, es que esa lectura que sigue algunas vías simbólicas, la estructura del lenguaje del inconsciente, se encuentra necesariamente con un tope. Y ese tope no se lo puede franquear, se lo puede acotar. Ahí las fantasías, los fantasmas originarios, algunas preguntas, lo femenino, lo paterno. Pero respecto de ese tope, algo va dejando ciertas marcas. Hasta ahí me parece por lo menos ubicar esos dos tramos. El segundo no es algo que se lleve adelante, más bien se pone de relieve que lo hay, que está el tope. Voy a contestar también a esta pregunta con un ejemplo que es el que traje, ¿no? Y otro también de mi clínica. Cuando el señalamiento del analista lo interroga, ¿qué es eso que está sucediendo ahí en el felpudo? ¿No? Eso que estaba fuera del consultorio, fuera de la transferencia, fuera podríamos decir, de la posibilidad de análisis, entra al análisis. Entonces, el felpudo adquiere esta otra connotación de ¿para quién soy un felpudo? ¿Por qué soy un felpudo? ¿Para qué soy un felpudo? ¿A quién satisfago siendo un felpudo? Se entiende que se abre y hay una pregunta y una invitación. Hable. Podríamos decir que esto es un ejemplo de los comienzos de un análisis. Voy a dar un ejemplo de un análisis un poco más avanzado. En un determinado momento, un analizante habla de una situación donde él aparece como un héroe ahí llevando adelante solo algo que podría llevarlo a la inmolación. Y a mí se me ocurrió el llanero solitario. Lo dije. Y entonces el paciente me dice, uy, yo me llamaba así cuando era joven, me hacía llamar así, el llanero solitario. Transcurrido un cierto devenir, una deriva, digamos, asociativa, le digo, ya no era solitario. Ya no era solitario. Esta modificación que tiene este aspecto de sustitución, pero también de trabajo con la letra, hace que el llanero solitario se desharga de su estatuto imaginario. Yo soy un llanero solitario que tengo que salir a luchar como Don Quijote frente a los molinos de viento, ¿no? Y empieza a subjetivarse de otra manera y empieza a ser otra cosa. Se empieza a enlazar de otra manera ese resto gozoso y entonces ya no era solitario. Entonces hay diferentes maneras de intervención que van desde la simple puntuación, la pregunta, la invitación a hablar, hasta un trabajo con el significante y con la letra. Y el significante también, de alguna manera, es invención de esta operación analítica o de la posición del analista cuando escucha. Porque si alguien dice el llanero solitario y yo puedo escuchar
ya no era, este es un caso, pero no puede ser otra cuestión, ahí hay algo se produce, algo diferente. Y entonces hay distintos modos de intervención, pero que más o menos podríamos a rasgos generales decir, la escucha del analista recorta lo dicho por el sujeto en análisis, y en ese recorte que la escucha del analista hace, algo diferente tiene posibilidad de realizarse. Bueno, gracias Mirta. A ver qué otro comentario, reflexión. Decí tu nombre, por favor. Mi nombre es Karina Ruiz y quería consultar en esto que hablaban de pensando en un análisis un poco más avanzado, como cuando se encuentra una parte no analizable, por así decirlo, o en esto que ustedes focalizan del resto, y se podría decir que el análisis entra en una meseta y no sale nada nuevo. ¿Cómo se abordaría eso? No, yo diría en principio, no, porque no estoy seguro de lo que estás, a qué te referís de todo, pero en principio yo distinguiría dos cosas que me parece que son diferentes de derecho, aunque después en los hechos, como sabemos, todo puede estar más entremezclado. Necesariamente hay resto. La operación analítica, en el mejor de los casos, arroja un resto. La cuestión es qué se hace con ese resto, yo decía ese tope, ese real. Esto es necesariamente. Otra cosa es si el análisis se ameseta, si el análisis no progresa y entra en lo que de pronto Freud llamaba reacción terapéutica negativa, o en un impasse, o en situaciones que, bueno, en la singularidad de cada caso podrán tener, en el caso por caso, tal o cual perspectiva, que es muy difícil, por supuesto, no es que es muy difícil, sencillamente no es posible, no hay un manual técnico para decir en tales casos se hace tal cosa, porque no hay tal cosa como una técnica general de reglas para tal caso, para tal otro. Es la singularidad de cada caso y en verdad eso que vos decís sin duda pasa. Quizás podrían agregar algo en relación a si hay un detenimiento en el análisis, es porque hay una resistencia, y esa resistencia de quién viene, el paciente habla, la resistencia es del analista que no sabe develar o escuchar algo nuevo en ese decir, en relación a la novedad, pero quieren agregar también algo en relación a la resistencia del lado del analista. Sí, me parece que es importante diferenciar entre la meseta y el final del análisis, ¿no? Creo que esto es re importante, porque otro aforismo lacaniano para el final del análisis, saber hacer con el goce del síntoma. ¿Esto qué quiere decir? Eso que antes me perjudicaba, me producía incomodidad, me molestaba, me angustiaba, ¿no? Que tenga otra tramitación, que se vuelva productivo para el sujeto y no, podríamos decir, perjudicial o sufriente, padeciente para el sujeto. Entonces, podríamos decir, ¿hay análisis acabado? No. ¿Qué implica un final de análisis? Un saber hacer con ese resto de otra manera que no produzca sufrimiento, que no produzca lesión, que no produzca riesgo de vida.
esto me hizo acordar de otra cosa, cuando vos decías que el síntoma de Lacan era lo real y hablabas de esta manera de lanzarse al futuro. Por Dios, podría ser lanzarse al abismo. ¿Mm? Podríamos hasta decir, y si Lacan no se hubiera analizado, a lo mejor se tiraba al vacío. Digo, ¿no? Entonces, hay otra manera ahí, analizándose, de encontrar una... Lo cual no quiere decir que tengamos un análisis completo, acabado, etcétera, etcétera. La meseta, como bien decían recién, está más del lado de la resistencia en la escucha del analista, que es lo que nosotros llamamos la caída del deseo del analista. Pero Lacan dice otra cosa. Todos los discursos se sintomatizan, incluso el discurso del analista. Quiere decir que siempre va a haber algún momento en que el discurso del analista se sintomatice y decaiga eso que llamamos el deseo del analista. Es decir, es inevitable que en la escucha del analista haya alguna resistencia, porque seguramente algo lo involucra. Es lo que se llama los puntos ciegos del analista. Por eso la recomendación es analizarse, sobre todo cuando se está, ¿no? Trabajando también como analista, ¿no? Bueno, tenemos 3 preguntas. Una llegó a través de internet, de Elena Alfonsín. La pregunta es al doctor Bach, si puede ampliar, y cuando el paciente sale, la idea de que cuando el paciente sale de... Cuando el paciente sale de su analista, cuando el paciente sale de su analista resulta un inconsciente. Bueno, pero podemos sumar esta pregunta a algunas otras, ¿sí? O algunos comentarios. Gracias por las conferencias. Mi nombre es Laura Katz. Pensaba un poco retomando esta pregunta sobre la meseta o ese lugar como un poco límite que se llega a un determinado momento y un poco a partir de las respuestas de Carlos y de Mirta, si en ese sentido no se podría suscribir esa frase tan inventada, pero creo que en este momento es tan adecuada, de convertir la miseria histérica en un infortunio corriente, neuropsicosis de defensa. Me parece que es una frase que puede, digamos, asociar un poco esto, que cómo sigue o qué se hace, esto del saber hacer con el síntoma, desde la lectura más lacaniana, pero rescato la letra freudiana de ese artículo porque creo que da bastante... cierra un poco esto, ¿no? Convertir la miseria histérica en un infortunio corriente. Bueno, también retomando las preguntas acá del público, me parece que en una se hablaba de la vertiente de la retórica del síntoma, hasta un determinado límite o punto he llegado en ese análisis, y el otro, bueno, retomado desde la resistencia del analista a la meseta, y las dos vertientes, ¿no? Que traían y desde el síntoma, ¿no? Y me parecía como importante poder darle una encarnadura, ¿no? A través de otro concepto más, que es la dirección de la cura, tal vez, en la rotación de los discursos. Me parece que algo de la meseta también se produce cuando hay como un estancamiento en algunos de los discursos. Y la posibilidad de que no solo el hablar, como se traía al comienzo, sea escuchado o sea escuchado por el analista como material de análisis, como se decía en otro momento, sino que se encarne y se haga discurso, ¿no? Bueno,
que se haga síntoma también en transferencia. Bueno, gracias Gabriela. Y hay una pregunta o reflexión allí y después contestan Carlos y Mirta. Buenas noches, mi nombre es Daniela. La pregunta es si, haciendo un paralelismo con el ejemplo de la moneda de Carlos, ¿qué lectura se les ocurre en cuanto a la posición de qué sería una mujer para un hombre, de una escena en la cual sentados en un bar, una pareja de novios pagan a medias una cena, ella le entrega un billete y él lo mira si el billete es falso? ¿Hay una más? Hay una más. Bueno. Decí tu nombre, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo. Rápidamente, pensaba, si existen diferentes lecturas, estaban charlando ustedes, diferentes lecturas posibles sobre el síntoma de un paciente, digámoslo así, o ediciones del discurso por parte del analista, podríamos pensar que la eficacia del análisis no está en la lectura en sí. ¿No está en la? En la lectura en sí, o sea, en la lectura que el analista posiblemente podría hacer del discurso del paciente, digamos. ¿Dónde está? ¿Pero por qué no estaría en la lectura? Y porque las posibles lecturas son muchísimas. Es igual a la cantidad de analistas posibles para el paciente. Es decir, que la eficacia no está en la lectura en sí misma, la eficacia, digamos, o la cura, o en la lectura de... No sé si me doy a entender con esto. Bueno, me gustaría, pero no sé, ¿sabés por ahí? No sé si ¿cómo quieras? Bueno. Yo empiezo por el billete falso, porque me parece muy propicio, ¿no? Se me juntó con algo que decía Mirta, del riesgo de vida. Se me ocurre, ¿no? Algo que se me ocurre ahora como una caracterización de ¿qué es la cura analítica? La cura analítica podría ser pasar del riesgo de vida a los riesgos de la vida. Y efectivamente, este caballero que está con la mujer que quiere ver si el billete es falso, bueno, hay algo de la falsedad que él está ahí recelando, y es un riesgo, o corre los riesgos o no los corre, ¿no? Uno le podría decir eso, por supuesto que con todas las salvedades del caso, ¿no? Porque no es un caso, pero es una pequeña postal que nos brinda acá la pregunta, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto recelo? Bueno, tiene todo el derecho de no aceptar ni el billete ni lo que sigue con esa mujer, o de sí aceptarlo. Pero sin duda lo que no puede pasar por alto es el riesgo. Y a veces un análisis sirve para eso, para poder elegir algunos riesgos en la vida, que los hay. No sirve para evitarlos decididamente, ¿no? En cuanto a lo de la eficacia de la lectura, se me junta con la otra pregunta con la que venía por internet, es ¿qué quiere decir? Porque yo lo dije un poco muy esquemático, creo que fue la aclaración, la salvedad que quise hacer, pero bueno, uno queda tomado en lo que dijo, así que tendré que darle una vuelta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se sale del análisis con un inconsciente que antes no había. Quiero decir que el inconsciente no es algo que está dentro, que uno lo lleva puesto como tiene los órganos del cuerpo o el cerebro. No hay nada de eso. Para que haya inconsciente es necesario hablar ante una escucha. Y no hay inconsciente hasta que ese hablar empieza a hacerse cargo de las marcas de la escucha que lo escucha. Esa escucha, entre ese hablar y esa escucha se constituye un inconsciente, que no existía con anterioridad. Ese es el valor
ético del inconsciente que no es óntico, no es algo que es ahí. Se va haciendo, y se va haciendo en movimiento. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Esa frase de Lacan la leemos en un sentido, está estructurado, pero Lacan dice en francés, y en francés es ser y estar, ¿no? No está en el sentido de es, ya está de una vez por todas estructurado, se va estructurando, está estructurándose, está siendo estructurado como un lenguaje por las operaciones de la cura. Y en ese sentido, si hay muchas lecturas posibles, nadie tiene más que un analista por vez, porque es necesaria la transferencia. Entonces, en esa transferencia, esa lectura es la única, no hay otra. Por lo menos mientras dure la transferencia. Es una de las cosas que diferencia el psicoanálisis de las ciencias positivas, de la ciencia en general, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Mirta, reflexiones de... No, me gustó la contestación que diste. Bueno, entonces, bueno, varias preguntas y, bueno, primero, pasar de la miseria histérica al infortunio de la vida, ¿no? Miseria, infortunio. ¿Dónde está la felicidad ahí? O sea, pasamos de la miseria al infortunio. ¿Y cuál es el chiste? Justamente, es eso, esa es la castración, ¿no? Claro, si nosotros a cualquiera le decimos, vaya a analizarse para pasar de la miseria al infortunio, nos va a decir, vos estás loca. No me voy a analizar para eso. Y justamente es para eso. Claro, esto nos lleva a un montón de problemas. El psicoanálisis es para todos. Ya Freud se planteaba esa pregunta, ¿no? En todo caso, es para el que se hace esta pregunta. ¿Tiene sentido pasar de la miseria al infortunio? ¿Voy a ganar algo? ¿Qué voy a perder en esa operación? Va a haber ganancias y va a haber pérdidas. De algo me voy a tener que desprender y seguramente algo nuevo, casi me lo como, advendrá, ¿no? Entonces, correr los riesgos es lo que no puede el obsesivo. Siempre está en el mismo lugar porque no puede correr ningún riesgo. Y el análisis también es una apuesta. Acuérdense, el análisis es correlativo de la histerización del discurso. Es decir, que tiene que haber un movimiento en ese impedimento del acto, de correr el riesgo, de apostar. Y volvemos a esta cuestión de lo falso, ¿no? ¿Será falso o verdadero? Pero ahí ya estamos en una determinada posición subjetiva. Puede ser de una duda obsesiva, por ejemplo, ¿será falso o verdadero? Puede ser también de una duda benéfica, porque a veces hay que darse cuenta si el billete es falso, para no ser engañado o no ser estafado. Pero si un sujeto hace eso, ¿de qué nos está diciendo? De su fantasma. Hay algo del fantasma, de esa posición subjetiva en el fantasma, que se expresa, que se exterioriza en esa escena en donde frente a una mujer que le da un billete, dice, ¿será falso o verdadero? Y ahí hay varias preguntas que se abren. ¿Es una cuestión del amor? ¿Es una cuestión del deseo? No sabemos, no es un caso. Pero sí nos habla de que una pareja es siempre un acople fantasmático. Hay dos fantasmas que se juntan en esa mesa de café y uno paga
y el otro se pregunta, ¿es verdadero o falso? ¿Mm? Y lo otro, los discursos, los 4 discursos que Lacan discierne y formaliza, del amo, de la histeria, del discurso universitario y del analista, rotan. Lacan los concibe como un aparato en donde uno va rotando al otro. Quiere decir que también en el análisis y en la posición del analista, algo de eso se va a ocurrir, se va a ir rotando. No es que el discurso analítico va a ser una cuestión perenne, estable, inamovible. No, nada de eso. Va a haber una rotación que justamente va a permitir la operación analítica. ¿Qué es la operación analítica? Aquella chispita que permite que el discurso del analista se introduzca, intervenga, produzca algo. Por ejemplo, ¿por qué usted se pregunta siempre si esto es verdadero o falso? Y vuelvo a la pregunta, creo que vos hacías, ¿cómo intervenir? Bueno, hable. ¿Por qué siempre está ahí atornillado a si algo es verdadero o falso? Bueno, son las 10, así que vamos a ir terminando. Le vamos a hacer un corte al síntoma durante un mes. Ir a un analista o venir a este tipo de encuentros es una posibilidad también de limitar el síntoma en una escena, en una situación y no que nos invada el resto de la vida. Y bueno, el próximo encuentro va a ser el síntoma, eso lo dije, en el tiempo social, desde cómo eran los síntomas con Freud y cómo son ahora, son los mismos, qué cambios hay, qué representan ese cambio, y también el síntoma a lo largo de la vida, cómo va cambiando, mutando. Bueno, en 4 semanas. Muchas gracias por haber venido y las preguntas. ¿Qué dijiste? Que no habíamos... No.